Y como suele suceder en la vida cotidiana, en este curso de políticas de uso de suelo y vivienda que estamos impartiendo en el Departamento de Estudios Regionales INESER de la Universidad de Guadalajara, también ha llegado el momento de hablar de la herencia. Queremos hablar de la herencia como tradición patrimonialista que ha definido el devenir de la humanidad en la Tierra, también como un asunto de interés público en una sociedad que es muy desigual como la mexicana y como objeto de política pública y su relación con el acceso a suelo y vivienda y los problemas sociales asociados a esa cuestión. Así que, sin más preámbulo, vamos a tratar de cuáles son los temas que veremos en la sesión de manera más detallada. En primer lugar, estaremos hablando de la naturaleza contenciosa de los derechos de propiedad. En segundo lugar, hablaremos de los escenarios de sucesión, tal y como se están regulados en Jalisco, que es muy similar a como ocurre en otras partes del país. En tercer lugar, estaremos tratando de responder la pregunta, ¿por qué nos interesa el tema de la herencia en el estudio de las políticas de uso de suelo y vivienda? En cuarto lugar, hablaremos sobre cómo avanzar hacia la construcción de ciudades sin héroes y las implicaciones de política concreta que esto tiene. Y finalmente terminaremos con unas conclusiones y reflexiones finales. Uno, la naturaleza contenciosa de los derechos de propiedad. A manera de introducción, en un país como México es importante señalar que la propiedad y las múltiples formas de ejercerla están detrás de grandes problemas nacionales como el abandono de fincas, los conflictos intra y entre comunidades, los bloqueos de carreteras y las olas de violencia que han azotado al país en diversas épocas de su historia. En México, el país no ha encontrado la manera de quitarle el sentido conflictivo e irregular al proceso de definición, regulación y transmisión de derechos, lo cual es una razón importante para pensar que en el país estamos ante la situación de un Estado parcialmente fallido. Cabe señalar aquí que no estamos hablando solamente de la transmisión de derechos sobre fincas, bienes inmuebles, terrenos, etcétera, sino también sobre todo tipo de fuente de riqueza. Aquí sí que, como diría Montesquieu, a quien hemos citado en algunas partes del libro de Extraterrenal, ni hemos podido garantizar la vida, ni hemos garantizado la libertad de los ciudadanos, ni hemos alcanzado la justicia. Así que el objetivo de esta sesión es revisar el proceso de transmisión de herencias como algo que va más allá de la cuestión puramente administrativa de transferir a los descendientes los derechos de propiedad y la riqueza acumulada que no se usó durante la vida de una persona, y para convertirse entonces en un problema mayor de transmisión generacional de valores sociales sobre lo que debe ser una ciudad y su significado en la historia de la humanidad. Tratamos este tema de la herencia como un problema de políticas públicas de suelo y vivienda, porque a menudo se nos olvida que este es uno de los temas principales que nos ayudan a entender las geografías de acceso o falta de acceso a suelo y vivienda para vastos sectores de la población. Así que esperemos sembrar la inquietud para profundizar más en los conocimientos sobre este tema entre quienes observan este video. Lo primero que hay que decir, pensando en el sentido histórico, es que la propiedad es a la vez un patrimonio y un legado patriarcal del poder. Si nosotros revisamos referencias a la manera como se pensaba sobre este tema en los grupos de poder y con influencia política y militar en el pasado, podemos rescatar dos pequeñas joyas expresivas de este tema. La primera es las instrucciones de Carlos V a Felipe II, que datan de 1543, en la cual él escribe a su hijo, pues ya mi partida de estos reinos se va allegando y cada día veo cuán forzosa es y que solo este remedio tengo para probar que tal le pondré dar en los cargos que Dios me ha dado y para que pues tanto contra mi voluntad y forzosamente he empeñado y empobrecido la hacienda que os tengo que dejar, que por mi culpa y por dejar de hacer lo que debía y podía, no os dejase menos herencia que de mis padres heredé. He determinado de ejecutarla como en Madrid os lo dije y a los de mi consejo y de dejaros como es razón durante mi ausencia en mi lugar para que gobernéis estos reinos. Y vale la pena destacar lo siguiente. Cuando le dice, en lo que la hacienda, he mandado hacer una instrucción de lo que hay y de lo que conviene gastar.
Cobos la lleva. Mandaréis que no se toquen en ella y que sea observada y ejecutada, y porque esto de la hacienda es ahora el principal y más importante negocio que yo tengo, y de donde se puede recibir gran daño o provecho a mis negocios, vos los favoreceréis y mandaréis en todas partes, donde fuere menester que los favorezcan, y busquen y entiendan en todos los medios por donde ella podrá ser aprovechada y mis negocios socorridos. Es decir, el rey que ve los finales de sus días transmite al hijo el instructivo de no descuidar la hacienda, es decir, no descuidar la riqueza de la familia. Este es un tema interesante que ayuda a entender cómo es que se ha ido forjando, pues en aquel tiempo el imperio y más recientemente lo que quedó de él y el país que tenemos actualmente. Ahora bien, desde la fuente de la cultura popular podemos citar esta obra teatral que escribe Tennyson, en el cual hace referencia a cómo Odiseo deja a su hijo Telémaco su fortuna y su poder cuando se va de viaje. Y dice, este es mi hijo, mi propio Telémaco, a él dejo el cetro y esta isla. Lo quiero mucho, tiene la capacidad de discernir y cumplir con este trabajo, con prudencia, suavizar a gente burda y poco a poco someterlos para hacer cosas útiles y lograr el bien. Es más inocente que nadie, dedicado por completo a labores comunes, con la decencia de no fallar en hacer su trabajo en forma compasiva y adorar convencido a mis dioses. Cuando yo haya partido, él hace su trabajo, yo el mío. Entonces podemos ver cómo en ambas citas podemos detectar una cosa muy similar. La idea que asocia riqueza, derecho a transferirla, poder, propiedad, misión en la vida. Es interesante porque esos son justamente los valores que van a imperar entre toda la población y que van a de alguna manera ayudar a definir cuál es la relación adecuada entre sociedad y Estado en lo que tiene que ver con la regulación de la transmisión de bienes de una generación a otra, de padres a hijos, de hermanos a hijos o a otros hermanos, o etcétera. Entonces vamos a revisar un poco más detenidamente este tema. ¿Cuáles son algunas implicaciones posibles de los arreglos institucionales para proteger el derecho a heredar? Discursivamente, es atractivo construir una relación entre heredar y prosperar, pero en dicha relación hay fallas importantes y los arreglos institucionales construidos para sostener esta idea hacen que los objetivos privados a veces choquen con los objetivos públicos. De tal manera que heredar puede conducir a ineficiencias económicas y a ineficiencias urbanas que limitan la prosperidad de una ciudad o el acceso a vivienda para los más jóvenes o personas que entran por primera vez en el mercado. Acumular riqueza y sobre todo propiedades inmobiliarias en unas cuantas manos, de alguna manera encarece el suelo y la vivienda. Heredar se convierte, por lo tanto, en el mejor mecanismo para reproducir la pertenencia a un grupo social y para garantizar el valor del patrimonio familiar. En cada país, o incluso en cada provincia o entidad federativa, pueden existir criterios diferenciados que definen mecanismos de sucesión. En México se le conoce como sucesión legítima cuando no hay testamento. Y esto es necesario revisarlo antes de cometer errores que pueden salir muy caros. Aquí presentamos este pequeño video sobre el tema de evitar tragedias como objetivo 1 de la sucesión de propiedades. La tragedia de heredar, parte 1. El problema de heredar los excedentes. Estrictamente hablando, los excedentes son lo que una persona, una familia o una colectividad poseen por encima de lo que necesitan para su sobrevivencia. Conviene tener excedentes por no saber las adversidades que vendrán en el futuro. Pero, ¿qué pasa cuando una persona llega al final de su vida y tiene más bienes de valor que los que necesitaba? Irremediablemente, y aun en contra de su voluntad, deber heredarlos a quienes le sobreviven. Así se ha hecho. Paso 1.
La invención de la propiedad privada. A lo largo de la historia la humanidad las ha ingeniado para crear reglas que permitan heredar los excedentes sin desatar conflictos. Porque, hay que decirlo, los conflictos por herencias pueden ser familiares, comunitarios, nacionales o tener un alcance geopolítico. Este es un tema importante en el debate sobre el diseño de políticas de uso de suelo y vivienda. El objetivo 2 es saber que quienes tienen algo que heredar siempre buscan que sus herederos mantengan su propiedad y su posición en la sociedad, y junto con ello, el mayor poder posible. La tragedia de heredar, parte 2. A distintas escalas, las personas y los grupos sociales buscan tener la última palabra sobre a quién heredar el derecho a sus excedentes. Paso 2. La invención de las reglas de heredar. Una vez resuelto que es posible otorgar derechos de propiedad y uso sobre los excedentes, lo siguiente fue inventar las reglas de sucesión. Distintas sociedades han implementado diversas reglas que en general procuran objetivos como asociar el derecho a heredar con la continuidad de sangre, raza o identidad. Garantizar la preservación de una estirpe, un linaje y la presencia de los herederos en las estructuras de poder económico y político de una sociedad. Sin ampliar mucho sobre este tema, es necesario saber que las herencias son una fuente inagotable de conflictos que a veces acaban en tragedias. Cualquiera de nosotros podemos encontrar infinidad de ejemplos de ese escenario. Las políticas sobre herencias deben evitarlo. Para conocer un poco mejor esta situación, es importante explorar con detalle cómo funciona el mecanismo de la sucesión legítima. Es decir, cómo se determina quién puede heredar qué de la riqueza acumulada por una persona o una familia si es que no existiera testamento. La sucesión legítima en Jalisco. Se conoce como sucesión legítima al procedimiento de adjudicación de herencias cuando no hay testamento, cuando el testamento otorgado es nulo o inválido, no se cumplen condiciones impuestas al heredero o el heredero no puede o no quiere heredar. El criterio general. El criterio general usado es que los parientes próximos excluyen a los más remotos, pero es necesario revisar las concurrencias posibles que involucran a hijos, hermanos, medios hermanos, etc. Los criterios distributivos básicos son: 1. Los parientes de mismo grado heredan partes iguales. 2. Cónyuges sobrevivientes tienen derecho a una porción similar a un hijo. 3. Los descendientes ulteriores, nietos, etc., heredan por estirpe, es decir, una parte que se extrae de la porción heredada por el descendiente inicial. 4. Cada estirpe va repartiendo su parte en partes iguales a los herederos ulteriores. 5. Los ascendientes heredan en partes iguales si no había descendientes y pueden heredar a sus propios descendientes. 6. Si solo hay hermanos heredan por partes iguales y los medios hermanos heredan la mitad. Esto es lo básico, pero es necesario revisar con cuidado cada caso. Pero una vez visto lo anterior, podemos lógicamente preguntarnos, ¿qué pasa cuando sí hay testamento? Bueno, la respuesta sencilla es que se hace un juicio, se nombra una albacea y se procede a cumplir los derechos del fallecido. Pero esto, como no se cansan de presentarlo en obras de cultura popular como películas, obras de teatro, etcétera, no siempre evita pleitos. Y acá tenemos un ejemplo fantástico que está citado en Extraterrenal que nos ayuda a reflexionar sobre las implicaciones que tiene el asunto de la herencia en un contexto cultural, político, urbanístico más amplio. Aquí se los dejo. Un testamento no borra la ambición de recibir una herencia. En la película Knives Out, el director usa un alto grado de humor negro al documentar, o mejor dicho, retratar la irracionalidad social de heredar fortunas mediante testamento. En esta película se ve como un anciano escritor famoso que amasó su riqueza con la publicación de novelas policíacas, siguió un simple razonamiento plasmado en una taza de café al inicio y final de la película, que reza: mi casa, mis reglas, mi café, y en un viraje inesperado para su familia, o quizá no tanto, decide heredar toda su fortuna a una joven inmigrante. La historia tiene sus tintes culturalmente estadounidenses, ya que la beneficiaria de esa decisión es su enfermera y amiga, inmigrante de vaya usted a saber cuál país de América Latina. En este punto los guionistas se divierten jugando con la idea de que a los patrones les da lo mismo de donde sea, aunque todo parece indicar que la madre de la chica es una inmigrante indocumentada de Ecuador. Cuando el abogado lee el testamento faltaba más. Todos los miembros de la familia están de acuerdo que heredarle a ella es una aberración y es, por tanto, inaceptable.
Como era de esperarse, se desata un pandemonium de traiciones y pleitos, que si bien en la película resulta cómico, cuando sucede en la vida real, y créame usted que sucede muy a menudo, la historia se vuelve trágica. Por eso decimos que las políticas para regular las herencias también son políticas de uso de suelo y vivienda que debemos estudiar con cuidado. En el tema 3, en el que queremos explorar por qué nos interesa el tema de la herencia en el estudio de las políticas de uso de suelo y vivienda, lo primero que podemos pensar al respecto es que este es un tema de interés público, de un interés político, por varias razones. Quizá la principal de ellas es por la desigual distribución de la riqueza. Acá tenemos datos de cómo la distribución de la riqueza en los países es un gran problema. El dato que estamos presentando acá es qué porcentaje de la riqueza nacional se acumula en el 1% más rico de la población. Con datos de 2022, pues nos da aquí pena señalar que México en América Latina se ubica tan solo en el tercer lugar porque el 1% de la población más rica en México acumula el 47.9% de toda la riqueza nacional. Esa riqueza va a terminar siendo heredada algún día y esa es la razón por la que nos interesa. En este indicador de la desigualdad, pues México destaca con medalla de bronce, como diríamos en los Olímpicos, o en este caso en los Panamericanos, solamente detrás de Chile, en donde casi la mitad de la riqueza está en el 1% de la población, y de Brasil, en donde está concentrado el 48.7% de la riqueza. Estos son datos de 2022, de manera que no nos sorprendería que los datos de 2024 y más adelante de 2030 sean peores. Porque una cosa que sí hemos visto en la historia de la humanidad y en América Latina o en México no es una excepción, la desigualdad crece y sobre todo el 1% más rico de la población suele acumular cada vez más riqueza de la riqueza nacional. Después de México, que está en tercer lugar, pues viene la escalera Perú, Costa Rica, Colombia, Venezuela como el primer país donde estamos abajo del 30% con el 29.5%, Nicaragua, Haití, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Honduras, Uruguay, Bolivia. Y bueno, seguimos para abajo tratando de encontrar en dónde empieza el país aquel que tenga el 1% de la población menos del 20% y acá en esta lista no se encuentra. El que está hasta mero abajo es Ecuador, que el 23.4% de la riqueza está concentrada en el 1%. Y arriba de ellos está sorprendentemente Cuba, en donde el 23.8% de la riqueza está en el 1% más rico de la población. Si estos indicadores no nos dejan pensando sobre el gran problema nacional que implica reducir la desigualdad vía la regulación de la transmisión de dominio de la herencia, pues entonces no sé qué datos podrían convencernos de ese fin, porque aquí queda claro que una fuente importante de la desigualdad, sin ser expertos en el tema, nos queda claro que una fuente importante de la desigualdad social y por lo tanto de la desigualdad en el acceso a suelo y vivienda es la transmisión de la riqueza por la vía de la herencia o cualquier otro procedimiento similar que tenga por propósito evadir el fisco. También nos interesa el tema de la herencia en el estudio de las políticas de uso de suelo y vivienda por la relación que puede existir entre corrupción y otros males en la política pública y el acceso a vivienda vía la herencia. Y cuando hablamos de este tema, no debemos olvidar que mediante la religión, la cultura, la legislación, la ciencia incluso, se ha ido construyendo en el mundo una larga construcción discursiva sobre el papel de la herencia, cómo se acumula, cómo se distribuye, cómo debería de ayudar a resolver problemas sociales, etcétera. De tal manera que incluso en el ámbito familiar las personas desarrollan arraigos, sentido de apropiación, etcétera, en los que a veces entra en conflicto la costumbre, la tradición y lo que está establecido en la ley. A manera de
acercar el tema a la situación de entender las políticas públicas en este asunto de interés, nosotros no debemos de perder la perspectiva de que cada nación ha ido desarrollando un andamiaje institucional. Visto desde el punto de vista de lo que se vive en México, pues es evidente que herencia, expropiación, corrupción, son arreglos institucionales que pertenecen a una especie de un mismo linaje de reglas que tienen como propósito ayudar a distribuir la riqueza en cierta forma que no necesariamente favorece los intereses de las mayorías. En un país como México, la tentación de heredar fortunas descomunales a los familiares funciona como un mecanismo para entender por qué es atractivo usar los otros arreglos, por ejemplo, la expropiación o para explicar la corrupción. Acá tenemos en la margen derecha de la imagen una noticia que se hizo muy popular hace algunas semanas sobre el acceso de un político mexicano a propiedades mediante su posición de poder en la Comisión Federal de Electricidad durante el gobierno de López Obrador. Ahí se arma un debate público importantísimo sobre cómo accedió a las tierras, cómo, a qué precio las compró, cómo creció su riqueza, etcétera, etcétera. Y lo usamos acá sin ningún sentido acusatorio directo, pero sí como un ejemplo del tipo de manifestaciones políticas que se están tratando en el país. Y un poco el razonamiento para que un político encumbrado o no tan encumbrado utilice algunos de estos mecanismos para incrementar su capital en forma un tanto irregular, pues seguramente ha de ser este que dice acá que si no puedes heredar a tus parientes la fortuna acumulada o solo puedes usarla mientras vives, entrar al juego de la corrupción o incluso entrar a la política, puede ser que empiece a perder el brillo que en un momento tuvo. Entonces, ahí hay que pensar esta situación muy bien. También nos interesa el tema de la herencia en el estudio de las políticas de uso de suelo y vivienda porque sabemos que los problemas de herencia definen en mucho los paisajes urbanos y nos dejan con preguntas como las siguientes. ¿Cuáles serían en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo los impactos que tienen las herencias y las demás formas de acceder a suelo y vivienda? ¿En qué va a terminar la tragedia que representan los miles de viviendas vacías o abandonadas que hay en el país? Que muchas de ellas están en esa situación debido precisamente a los intestados. ¿Por qué dejamos que siga el declive de fincas y barrios en las ciudades y no resolvemos los problemas de raíz que los ocasionan? ¿Seguiremos esperando utopías y milagros, quizá en forma de herencia, o nos pondremos a trabajar en serio para cambiar las condiciones de nuestra existencia? Evidentemente, aunque la herencia y su regulación no son precisamente uno de los temas prioritarios en el ámbito político, evidentemente tiene consecuencias lo que se hace en ese ámbito en el acceso real que distintos grupos de población tienen a suelo y vivienda. A nivel internacional, esta preocupación existe y se ha estado discutiendo y se exploran medidas para tratar de mitigar los impactos que la cadena distribución de la riqueza, mecanismo de adjudicación de herencias, desigualdad social, genera. Acá lo que sabemos es que hay varios asuntos que se deben de considerar en las políticas para intervenir en la relación herencia-desigualdad de la riqueza. Uno de ellos es que como punto de partida, y lo veíamos en las gráficas sobre distribución de la riqueza en América Latina, el promedio del tamaño de la herencia que reciben las personas en distintos grupos sociales es muy variable. Indudablemente, si estás en el 1%, por el solo hecho de nacer estás dirigido a recibir una gran herencia.
Otro asunto es que el tiempo promedio en el que los herederos se terminan lo heredado también es variable. Las personas de menores ingresos no solo heredan proporcionalmente menos, sino que se gastan lo heredado a mayor velocidad que las de altos ingresos. Entre otras cosas porque el ingreso extra recibido pues tiene un impacto inmediato, pero muy en el corto plazo, porque no es tanto el ingreso y no se puede vivir mucho tiempo de esa pequeña herencia. Por otro lado está que distintas fuentes de ingreso recibido por la herencia tienen tasas de retorno muy distinto. Y entonces no solamente es la posibilidad de invertir en tasas, en decisiones que se resulten con tasas de retorno más altas a medida que crece la fortuna heredada, sino que los riesgos a los que están expuestos quienes heredan en distintos niveles de ingresos son muy variables. Los riesgos financieros, la posibilidad de que lo heredado no desaparezca pronto, se protege más cuando se tiene una herencia mayor. Luego está el tema de la pertinencia de impuestos a la herencia y el uso de tasas desiguales de este impuesto, que es cuando ya empezamos a pensar, ok, es irremediable que distintas personas heredan distintos volúmenes de riqueza a sus familiares, etcétera, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Y entonces, a nivel internacional se está discutiendo esta idea de la pertinencia de impuestos a la herencia y el uso de tasas desiguales de este impuesto. Esto significa cobrar tasas más altas según los volúmenes heredados. Luego está el uso de mecanismos compensatorios como la renta universal garantizada a cierta edad, que ayudaría a mitigar la situación de que en una sociedad muy desigual hay vastos sectores de la población que no pueden aspirar a recibir alguna herencia. Es decir, no reciben ninguna herencia en ningún momento de su vida. Y eso de entrada los deja en una situación muy desigual que va a tener consecuencias de largo plazo en la sociedad. Y finalmente, en el sentido más retórico del término, más discursivo, digamos, un poco más buena onda, digamos, estaría el uso de instrumentos de capacitación en el manejo de las herencias. De ahí salen programas como esto que se aplica en México del mes del testamento y este, ayuda a resolver los problemas de tus familiares, no heredes problemas y cosas por el estilo. Nosotros sabemos que, como vimos antes, incluso cuando hay testamento puede haber problemas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que como sociedades enfrentamos de no actuar en la innovación de políticas de regulación de las herencias? Bueno, en la literatura se tienen identificadas tres grandes consecuencias que se pueden manifestar de manera diferenciada en distintos contextos sociales. La primera es eh, el crecimiento del porcentaje de la riqueza heredada, cómo se comporta este crecimiento y se comporta de manera desigual. La segunda son la relación que existe entre la herencia recibida y los obstáculos a la movilidad social. Si los más ricos reciben más herencia y los más pobres prácticamente no reciben nada, ahí hay un punto de arranque muy importante que va a imposibilitar la movilidad social. Y en última instancia, el tema más preocupante es el resultado último de todo esto, que es la superconcentración de la riqueza. La herencia ayuda a la superconcentración de la riqueza, incluso a niveles medios, ni siquiera en niveles tan altos. Pero no es lo mismo una familia de trabajadores que heredan a sus 4 hijos lo poco que lograron acumular, incluyendo su casa que obtuvieron con créditos de Infonavit o qué sé yo, que la herencia que reciben los hijos de los multimillonarios, que son menos hijos y proporcionalmente reciben unas fortunas descomunales. Por eso en algunos países, no es tanto el caso mexicano, los multimillonarios emprenden como tarea principal de su vida cuando llegan a los 60 años, que su misión ya no es acumular riqueza, sino deshacerse de la que tienen
por ahí hay una cita famosa que en este momento no recuerdo quién hizo, que dijo: no es pecado en una sociedad capitalista acumular fortuna. Lo que sí es pecado es morir con ella. Y tiene que ver con esto, con la idea de cómo hay que de alguna manera regresarle no solamente a los familiares la riqueza acumulada, porque la riqueza no se acumula solamente por puro talento, aunque el talento sea muy importante. ¿Qué es lo que se está discutiendo entonces en este momento en México? Acá tenemos una cita de alguien que escribió José Luis Álvarez en 2021, en donde él escribe que México necesita implementar un impuesto a las herencias de acuerdo a la Asociación Civil Fundar, que asegura que con esta política fiscal podría resolverse la concentración extrema de la riqueza que califica como uno de los problemas más graves de nuestra época. Y nos recuerda que, cosa que ahorita nos parece impensable, pero nos recuerda que el país ya tuvo un impuesto a las sucesiones que fue eliminado en 1962 y que dicha eliminación aparentemente se hizo para compensar a los más ricos por otros impuestos que se introdujeron. Y entonces la propuesta de esta asociación que se llama Fundar es aplicar un impuesto progresivo a las herencias de más de 8 millones de pesos, lo que únicamente aplicaría al 1% de la población con más riqueza en el país. Y este es uno de los ejemplos que se están discutiendo. Algunos teóricos más sólidos hablan a nivel mundial sobre la importancia de tener herencias universales o pequeñas cantidades que se otorgan a los jóvenes al cumplir cierta edad, etcétera, como una medida para reducir la desigualdad social, porque al final del día este es el gran tema. Y cuando lo vemos en la perspectiva de este curso, pues el gran tema de las herencias es quién tiene acceso a suelo y vivienda y en qué condiciones tiene acceso a suelo y vivienda. Porque no se necesita mucha ciencia para darse cuenta de la profunda desigualdad que existe entre una familia que literalmente se mata trabajando para tener acceso a una pequeñísima vivienda y otra familia que simplemente recibe mansiones, departamentos de lujo, casas en Nueva York, como lo harán algunos hijos de los políticos mexicanos, ¿no? Y de hecho en México hay ese casi chiste donde el político, cuando le preguntan cómo le hiciste para tener ese departamento, esa casa, ese terreno frente a la playa, etcétera, y casi siempre salen con aquella famosa frase de que me lo dio mi mamá. Y no vamos a terminar el chiste por respeto al público. Para concluir, queremos llegar a este tema 4, en donde queremos explorar las implicaciones más grandes que tiene este tema. Y el gran ejercicio de deconstrucción discursiva que se tendría que hacer para empezar a desmitificar la herencia como gran objetivo de la humanidad. Y acá en el libro extraterrenal se sugiere que, y en este curso por supuesto también, se sugiere que no nos deberíamos de preocupar por el tema tanto de la herencia, y más cuando la vemos como un asunto casi político, o más bien político. Y decimos que no nos preocuparíamos por este tema si no fuera porque una buena parte de la historia del mundo se ha construido apropiándose del patrimonio, de la riqueza, etcétera, que en el sentido más pueril del término se aplica nombrando y renombrando ciudades, plazas y otros espacios públicos al gusto de los nuevos gobernantes, sin caer en cuenta que no importa, la sociedad sigue girando, la historia se sigue moviendo y eventualmente van a desaparecer algunas de estas decisiones. Lo primero que desaparecen son las placas, y en ciudades mexicanas desaparecen porque luego se las roba para fundirlas, pero en el sentido más estructural del término podríamos preguntarnos: ¿dónde está Constantinopla? ¿Cuántas Alejandrías existen hoy en día? ¿Cómo se llama Leningrado? ¿Por qué Ciudad Guzmán ahora es cabecera de un municipio que en realidad se llama Zapotlán el Grande? ¿O qué de malo tendría que una ciudad se llame Paso del Norte, como de hecho se llamaba Ciudad Juárez? Es cierto que resulta complicado renunciar a la idea de perpetuar el nombre, sobre todo si se considera que entre las piedras para conmemorar logros personales también hay monumentos icónicos
como el Arco de Trajano, que ha permanecido fuera del Coliseo Romano desde hace casi 2000 años, o el hemiciclo a Juárez, que no tiene tanta historia, o la escultura del Pípila en una ciudad como Guanajuato, donde en realidad no sabemos a quién se la hicieron, pero seguramente alguien ganó en su construcción. Y lo que nos llama la atención es cómo en esta idea de perpetuar los nombres, heredar el nombre, pues estamos construyendo y tomando decisiones que son desperdicios de recursos, y que los monumentos, las estatuas, etcétera, sean estos de políticos, líderes sindicales o lo que sea, pues en la construcción de eso hay un camino pavimentado con discurso político, tráfico de influencias y uso discrecional del poder público. Ahora, lo malo es que cada una de estas trayectorias de reconocimiento, principalmente a hombres héroes, es que no sirve de gran ayuda para resolver los problemas de vivienda de la población que sufre dichos problemas. Y de ahí resulta esta idea de que la búsqueda de heroísmo es un mecanismo que atenta contra la justicia en el acceso a suelo y vivienda. Y esto tiende a ocurrir cuando un político busca convertirse en héroe de la ciudad que gobierna, porque puede incurrir en prácticas perversas que inducen injusticia en el acceso a suelo y vivienda. Y puede hacerlo porque tiende a tomar decisiones muy costosas que a veces no sirven para nada. Porque puede invertir en obras mal localizadas y, peor aún, mal ejecutadas, o a un costo excesivamente alto. Y porque puede invertir recursos públicos para favorecer intereses privados. Lo cual significa que, además de heroísmo, pues también hay un intento de acumulación para heredar a los hijos o a los hermanos o lo que sea. Y esto es una epidemia mundial, no es exclusivo de un país como México. Acá tenemos 3 ejemplos. En el ejemplo 1, margen izquierda, tenemos lo que acá hemos llamado en el libro extraterrenal apropiación patrimonial del paisaje, porque es una tendencia que se ha desatado en los últimos años muy fuerte a nivel internacional. La contratación de un arquitecto, un consultor icónico que construya alguna cosa, edificación, escultura o lo que sea, también icónica, en sitios privilegiados del patrimonio urbano. Y tenemos en el lado izquierdo la construcción de Calatrava, que se llama el Oculus, que está hecho allí en las inmediaciones de lo que era el World Trade Center, y que abajo alberga una estación de tren y un espacio comercial importante ahí. Pero el hecho es que está ahí sembrado como una manifestación de poder de los políticos, de los artistas, etcétera, que han convertido el patrimonio urbano en el escenario para preservar el nombre. Y en menor escala tenemos acá en la margen derecha, pues 2 espacios de distinto tamaño, uno en Guadalajara y otro en Helsinki, nomás para mostrar los contrastes, que fueron entregados a escultores, y que en Guadalajara el beneficiado de esta decisión fue Sebastián, y construyó este proyecto que no se ve que vaya a terminar nunca, porque aquí faltan arcos, que son los arcos del milenio. Y en la derecha tenemos esta escultura bizarra de una fuente orinada que se llama Bad Boy, que está en Helsinki, en la terminal de barcos ahí, de un escultor que se llama Toni Toija. Y ponemos estos 2 ejemplos como una manifestación de algo que es a nivel mundial. No necesitamos, y cada quien de ustedes donde vea esto va a encontrar ejemplos de esta tendencia en su ciudad, en su barrio incluso. De manera que, pues acá vemos cómo la construcción discursiva de herencia, poder, acumulación van de la mano, y cómo apropiación es una de las consecuencias directas de esa integralidad de arreglos institucionales que definen cómo se genera herencia, cómo se generan héroes y cómo se deja huella en la ciudad. Para llegar a las conclusiones, que acá vamos a llamar reflexiones finales, primero quisiera señalar esto, que la sociedad en su conjunto hereda a las futuras generaciones una misma ciudad. Sin embargo, no todos los herederos recibirán un valor similar. El valor
real o simbólico de un bien inmueble heredado tiene mucho que ver con lo que se puede hacer con él, y eso ya sabemos depende de la localización, la legislación y la situación de la economía de una ciudad y un país. No debería suceder, pero el hecho es que la creación y el reparto de herencias son dos campos adicionales en los que la corrupción juega un papel importante. Sabemos que el Estado puede influir tanto en la distribución socioespacial de usos de suelo y vivienda como en la transmisión intergeneracional de activos inmobiliarios. Esto ha llevado a muchos analistas a sugerir que es necesario incrementar los impuestos a la herencia, como decíamos hace un minuto, con el fin de corregir los sesgos de distribución de riqueza en la sociedad. No es posible que se logren avances muy importantes en esto, porque aquí sí que hace crisis el sistema político y social cuando se trata de corregir las desigualdades sociales y las desigualdades en acceso a suelo y vivienda, corrigiendo los arreglos institucionales que regulan la distribución de las herencias. Dos temas a profundizar acá, en todo caso, serían cómo se trata en México la herencia y el impuesto sobre la renta, y el efecto positivo del testamento y el legado para no pagar altos impuestos, que es algo que se hace cotidianamente. De esta manera llegamos a lo que serían nuestros puntos clave para la reflexión y el debate público, que están tomados directamente del libro Extraterrenal en la página 675-676, en donde simplemente me interesa destacar que los mecanismos que regulan la herencia entre generaciones sirven un propósito de reproducción de linajes y riquezas. Su reglamentación es compleja y es conveniente estudiarlos con cuidado antes de tomar decisiones en el tema. Prácticamente ahí en ese asunto no veo políticos que se animen a meterse casi en eso. El segundo tema de reflexión es que herencia y heroísmo son dos instituciones que van de la mano y ayudan a definir el rumbo que toman las ciudades. Todos los héroes intentan dejar algo o en algún sentido su huella hacia el futuro, y muchas veces esa tentación se manifiesta en la manera como se administra la ciudad. Por otro lado, todo habitante de la ciudad debería saber, aunque sea un poco, cómo es que funciona la lógica de traslado temporal de riqueza y lo que representa en la reproducción de la desigualdad. También es necesario reconocer que el capital invertido en el sector inmobiliario en gran medida está guiado por el hecho de que es el mecanismo más tangible de acumulación. Invertir en ese sector es una de las opciones favoritas de los políticos que se ensucian las manos durante sus respectivos gobiernos. Asimismo, también es importante reconocer que las sociedades han desarrollado instituciones muy potentes para acumular, transmitir y disponer de riquezas producidas. Herencia, expropiación y corrupción son solamente tres que hemos identificado acá, pero hay otras. Y finalmente, no podemos cerrar esta sesión sin señalar que no son igualmente aceptadas, pero corresponden al mismo linaje estas instituciones. En todas ellas, un uso de poder que permite mantener privilegios a los que más tienen es lo que prevalece. Así que por el día de hoy lo vamos a dejar aquí, invitándolos a explorar mejor cuáles son las implicaciones que tienen en su vida cotidiana, en su familia, en su barrio, la situación de las herencias y la distribución de las mismas, ya sea mediante sucesión testamentaria, que como se usa acá y se explica acá, como mediante sucesión legítima. Lo mejor es hacerlo vía sucesión testamentaria, pero por diversas razones no todo el mundo lo hace de esa manera. Y eso está generando muchos problemas que también ayudan a reproducir las condiciones de desigualdad. Para despedirme, quisiera además recordarles que el libro que es de texto para este curso se llama Extraterrenal, cómo hacerse de una casa con o sin ayuda del gobierno. Fue publicado por la Academia Jalisciense
de ciencias y se le puede encontrar en venta en forma digital en Amazon o en forma impresa en Mercado Libre. También se puede consultar públicamente en las bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, CUSEA, CUAD, Cuballes, Biblioteca Pública de Pihuamo, en el sur de Jalisco. El libro está ahí disponible, no es obligación comprarlo, pero si se compra, pues se agradece mucho el gesto. Nos vemos en la siguiente y última sesión de este curso.